Bueno, primero que nada quiero agradecer la invitación que me hace para hablar con ustedes el día de hoy, el doctor Nicolás Martínez. La invitación salió a partir de una conversación, una presentación que él vio y a partir de ahí, bueno, hemos estado pensando justamente en trabajar este tema de prevención de la violencia. Primero, hacer un contexto de lo que es violencia colectiva. Hay muchas definiciones de violencia colectiva. En realidad está la definición desde el punto de vista sociológico, pero nosotros vamos a partir de la definición que utilizamos en la salud mental. La violencia colectiva se considera un uso instrumental de la violencia que ejerce un conjunto de individuos, los cuales sí se identifican a sí mismos como parte de un grupo, este puede ser transitorio o permanente, y ejercen violencia hacia otro grupo de sujetos, esto con el fin de obtener algún tipo de dominio, sea de tipo político, económico o social. En ese sentido, podemos decir que México sufre una ola de violencia colectiva, ya que cerca del 75% del incremento en la tasa de homicidios se debe justamente a crímenes cometidos en este tipo de contexto. Ahora es importante entender que hay una gran discusión sobre si en México podemos hablar de un conflicto armado o no podemos hablar de un conflicto armado. Se ha definido en términos internacionales una propuesta que es el conflicto atípico. En el caso del conflicto atípico no se cumplen muchas veces los estándares internacionales para hablar de un conflicto armado interno o de tipo internacional. Sin embargo, se ha visto que los efectos que tiene a nivel de la estabilidad del Estado y del efecto que tiene sobre la salud mental de los individuos es muy similar a la que se encuentra en el caso de un conflicto atípico. Esto es importante porque si vemos a nivel internacional existen programas o medidas que se establecen de manera, digamos, como parte del derecho internacional cuando hablamos de poblaciones expuestas a conflicto típico. Sin embargo, en nuestro caso, por ser una sociedad que está expuesta a violencia colectiva y en una definición de conflicto atípico, hay muchos tipos de derechos a protección a víctimas o acceso a programas humanitarios en los cuales nosotros no calificamos. Bueno, esta gráfica sirve únicamente para hacer un resumen claro a lo que nos estamos refiriendo con la epidemia de violencia colectiva. El incremento que ha habido en las tasas de homicidio en los últimos años, particularmente del 2011 al 2017, y bueno, vemos que a partir del 2015 vuelve a haber un incremento, alcanzando niveles incluso superiores de los del 2011, que se ha llegado a considerar o se llegó a considerar el año más cruento de esta estrategia de la guerra contra el narcotráfico. Pero no hablamos únicamente de los homicidios como un reflejo de la violencia colectiva. En realidad hay muchos otros crímenes que sirven justamente para estos fines del dominio político y económico sobre otra población, entre ellos, bueno, el secuestro y otro tipo de delitos contra la humanidad como las desapariciones. ¿Qué efectos sociales tiene la violencia colectiva? Bueno, en realidad existen impactos que se han descrito en todas las zonas que sufren este tipo de fenómenos. En el caso de México tenemos ya buenos ejemplos. Uno es la disminución de la expectativa de vida, aquellos, sobre todo en los hombres. Se ha visto, por ejemplo, que entre la población de 15 a 75 años de edad sí ha habido una pérdida en la esperanza de vida que ha resultado significativa, y esto ha detenido el crecimiento en la esperanza de vida que veníamos observando hasta el año 2010. La pérdida en la esperanza de vida va a ser mayor en algunas zonas del país que justamente han concentrado la mayor parte de los homicidios dirigidos a la población masculina. Otros efectos relevantes son la migración y el desplazamiento. No hay datos completamente claros, pero se considera que el 2% de la población en México se ha desplazado entre el 2006 y el 2011. Este desplazamiento se atribuye tanto a desplazamiento forzado por violencia como a la migración por motivos económicos. Y esto, bueno, porque finalmente, como lo voy a mencionar, la violencia colectiva se relaciona de manera clara con el declive económico de aquellas zonas que la padecen. En cuanto al impacto económico, la pérdida que tenemos en el país anual se estima en 4.3 billones de dólares. Existen, sin embargo, bueno, este balance se hace entre aquellos ingresos que sí se consideran que están derivados del mercado ilícito de drogas y de otro tipo de actividades que finalmente sí produce un derrame económico también sobre la población. Sin embargo, el costo monetario que tiene la violencia, el costo monetario que tiene la corrupción y la pérdida de inversiones es mucho mayor a este derrame económico. Y ya hay varios estudios que han mostrado cómo aquellos municipios que tienen una mayor incidencia de delitos
presentan un declive económico a lo largo de los años. En cuanto a la salud mental, que es nuestro punto de interés, principalmente en este foro, uno de los mayores puntos de interés, no voy a profundizar en los efectos individuales. Voy a hablar más bien de los efectos que tiene a nivel comunitario. Y bueno, uno de los efectos que se ha descrito que tiene mayor relevancia es que la violencia genera un fenómeno que es la desintegración de la estructura social, que se ha descrito como un fenómeno de la pérdida de lugar. La pérdida de lugar se describe como una pérdida en la confianza de la sociedad civil en aquellas normas y aquellas redes que se supone deberían de prestarle protección y que facilitan las acciones de colaboración entre los ciudadanos y las instituciones. Esto quiere decir que hay una pérdida de confianza en las instituciones, pero además hay una pérdida de confianza en los pares, ¿no? Esto es particularmente llamativo en el caso de la violencia. Otros desastres y situaciones críticas también producen la pérdida de lugar o la desintegración, pero esto más bien por una irrupción de los servicios, una irrupción de los poderes del Estado, más que una desconfianza hacia aquellos que actúan como pares. Y en cuanto al impacto que esto puede tener para el desarrollo de los trastornos mentales, bueno, les digo, no voy a profundizar tanto en el impacto en cuanto a cifras que puede tener para las víctimas directas o indirectas, pero algo importante que hay que considerar es que, por ejemplo, en el caso de los trastornos psiquiátricos hay algunos agravantes que van a estar presentes en los casos de violencia colectiva. En la desventaja económica, que como vimos puede ser más frecuente en aquellas zonas que están siendo azotadas por la violencia entre el crimen organizado o el crimen organizado y el Estado. La amenaza a la vida durante el evento, lo cual es una de las características de los crímenes de alto impacto cuando hay sobrevivientes. Y la pobre red social, que es un factor que aumenta muchísimo la probabilidad de que un sujeto expuesto a trauma desarrolle estrés postraumático. Y es por esto que, a diferencia de otros eventos críticos y desastres que sí pueden condicionar psicopatología, la violencia infligida por el humano de manera intencional es uno de los estresores que más probabilidad tiene de causar complicaciones en la salud mental. Bueno, el conflicto entonces, definido como lo queramos entender, ya sea típico o atípico, va a tener distintas consecuencias sociales. Aumento de manera característica la violencia hacia niños y mujeres. Este es un fenómeno descrito sobre todo de manera cualitativa, porque es difícil hacer estudios longitudinales en zonas expuestas a conflicto, estudios longitudinales con una metodología estricta. Por razones obvias, ¿no? O sea, por razones completamente evidentes, la prioridad no es estar estudiando muchas veces a la población, es atenderla y aparte metodológicamente es sumamente complicado. Pero a nivel cualitativo se sabe la técnica de guerra basada en la violencia sexual y también que aumentan otros crímenes como la trata o incluso el ejercicio de la violencia al interior de las familias. Están los homicidios y las lesiones, que aumenta la carga global de enfermedad, la pobreza, como habíamos mencionado, la migración. La pobreza puede llegar incluso al incremento en los niveles de desnutrición de las poblaciones vulnerables y este factor fundamental que es la destrucción de las redes comunitarias. El aumento en los estresores que sufren esta población junto con un declive en el acceso a los servicios de salud mental, pues va a aumentar la prevalencia de los trastornos mentales. Y otro fenómeno que es muy importante es cómo se lleva a cabo la normalización de la violencia dentro de estas comunidades. En general, esto es un tema que merecería yo creo que un simposio por sí mismo, ¿no? Porque es muchas teorías de finalmente por qué somos violentos, por qué actuamos de manera violenta. Pero bueno, dentro de las teorías que existe está la socialización de la agresión y lo que es el aprendizaje a través de la imitación de aquellas modalidades violentas que utilizamos para la resolución de conflictos y que al final del día son premiadas a través del reconocimiento de algún tipo de estatus, ya sea social o económico. Entonces se ve que también el sujeto se puede adaptar a este tipo de situaciones sociales como una manera de sobrevivencia. Eso obviamente combinado con otros factores de índole biológica y del desarrollo. Pero una de las cosas importantes entonces que nos tenemos que preguntar es, ¿estas poblaciones están expuestas definitivamente a un mayor riesgo de desarrollar trastornos mentales? Y, como había comentado también, algo que llamamos efectos psicosociales. Los efectos psicosociales son, por ejemplo, la normalización de la violencia. Eso llamamos un efecto psicosocial, que no es directamente un efecto en el desarrollo de un trastorno mental, pero que sí habla de una disrupción o mal funcionamiento de las redes sociales. ¿Qué tipo de modelos utilizamos cuando hablamos de este tipo de poblaciones?
Bueno, algo que es muy importante es que los abordajes de salud mental en estas poblaciones no se basan en el tratamiento del individuo, se basan en el tratamiento de la comunidad, es decir, en intervenciones de índole psicosocial, porque lo primero que vamos a procurar es la reestructuración de la red social como un objetivo prioritario. Además, claro está, el tratamiento de aquellos sujetos que están presentando psicopatología, pero ese no es el objetivo principal de entrada. Porque finalmente, si tenemos una red social en disrupción, la probabilidad de que logremos disminuir de manera importante la prevalencia de los trastornos de salud mental es muy baja. Y por otro lado, asumimos que aquellas comunidades que viven en violencia colectiva, sobre todo crónica, una de las cosas que tenemos que hacer es aumentar sus mecanismos de resiliencia, es decir, que puedan lidiar de una manera más efectiva con el conflicto, y esto es a través de la integración de las redes sociales y, claro, de fortalecer mecanismos de afrontamiento. Y el otro punto importante cuando hablamos de violencia colectiva crónica es que las actividades psicosociales, al mismo tiempo que aumentan la resiliencia y reestructuran la red social, se pueden utilizar con un enfoque preventivo, lo cual es muy importante porque justamente estamos hablando de que existe una normalización de la violencia. Entonces, a través de las intervenciones psicosociales, nosotros podemos incidir o buscamos incidir en este tipo de factores. Los programas de atención a la salud mental tienen mucho tiempo desarrollándose, principalmente por aquellas agencias humanitarias que han intervenido en zonas de conflicto típico. Pero en realidad este tipo de modelos, aunque se han desarrollado para conflicto típico, se pueden aplicar de manera similar en las zonas de conflicto atípico. La diferencia tiene que ver muchas veces con la cronicidad del evento. En las zonas de conflicto atípico, como vivimos nosotros o como viven otras regiones de Latinoamérica, no se trata de un evento delimitado en muchas ocasiones en el tiempo, sino que se trata de eventos que tienen incrementos de manera esporádica, de manera geográficamente irregular, y entonces esto hace que se vuelvan condiciones que persisten durante un largo periodo de tiempo. Tenemos ejemplos de modelos clásicos, como el desarrollado por la Cruz Roja Internacional, el que se desarrolla por el Comité Permanente de Respuesta a Emergencias y modelos de otras agencias humanitarias con gran presencia, como Médicos Sin Fronteras. Este es el esquema o la pirámide básica cuando hablamos de tratamiento de la salud mental. Como ven, tiene niveles. El primero, evidentemente, está relacionado con la cobertura de servicios básicos. Es decir, hablamos de que si una población no tiene cubiertas sus necesidades básicas, pues difícilmente vamos a poder incidir en otro tipo de factores relacionados con la salud. Por encima de la cobertura de necesidades, en el segundo nivel, estamos viendo lo que son las actividades psicosociales. Como les decía, representa la base de la intervención en el caso de los modelos de salud mental. Posteriormente ya entramos en lo que tiene que ver con el tratamiento, primero de manera grupal, no individualizado, y es el tratamiento no especializado. Por ejemplo, es el tratamiento que pueden prestar los médicos en el primer nivel de atención, o muchas veces las intervenciones grupales de reflexión o de grupos psicoeducativos. Y finalmente tenemos la intervención especializada, que sería la que ya brindan terapeutas especializados en trauma o bien un psiquiatra, ¿no?, donde ya se atienden casos que sí requieren una intervención en el tercer nivel. Definiendo cuáles son o qué es una actividad psicosocial, se dice que las actividades psicosociales son todas aquellas intervenciones que buscan promover el bienestar psicosocial. Siempre deben de estar basadas en el contexto cultural y tienen por objetivo el prevenir o tratar algún tipo de desorden mental. De esta manera es que el apoyo psicosocial constituye un conjunto de métodos que va a buscar la reconstrucción de las estructuras locales que han sido debilitadas por una situación de desastre o una crisis. De manera característica, las intervenciones psicosociales tienen que ser diseñadas de manera específica. Sí hay metodologías y que son comunes, pero bueno, es importante saber que no se pueden copiar de forma idéntica de un lugar a otro. Ejemplos de tipo de actividades psicosociales son los grupos de reflexión, las actividades lúdicas para los niños, las actividades deportivas, los grupos psicoeducativos y proyectos de fomento laboral. Todos ellos, si se dan cuenta, están basados en trabajo grupal, no en trabajo individual. En los contextos de violencia típica, algo que es importante es que estas intervenciones tengan como un objetivo prioritario la prevención de la violencia. En los últimos 2 años, el Instituto Nacional de Psiquiatría, con colaboración con la UNAP y la UNICEF, hemos trabajado el desarrollo de un modelo
para la atención y la prevención de la violencia en zonas con altos índices de violencia colectiva. Esto lo consideramos un modelo piloto porque en realidad hoy en día en el país no existen modelos integrales que intenten replicar este esquema de 4 niveles, como se los expliqué, y que finalmente debería ser el abordaje que se tenga cuando intentamos entrar a estas comunidades azotadas por la violencia. Entonces es cierto que existen esfuerzos, yo diría, fragmentados, pero realmente la clave para tener éxito es el uso de los modelos multidisciplinarios y que realmente ataquen estos 4 niveles. El objetivo para nosotros fue el desarrollo de un programa piloto para la atención a la salud mental, la promoción de la salud mental para las víctimas y las comunidades que viven en zonas con altos índices de violencia colectiva. Para esto elegimos un municipio en Guerrero, es un municipio que se encuentra en la zona norte, posiblemente la mayoría de la gente no lo conoce, a pesar de que es una región sumamente interesante. Como dato cultural se dice que ahí están los huesos de Cuauhtémoc, entonces hay toda una serie de eventos culturales en torno a la celebración de este ídolo. Es un municipio pequeño, lo cual fue ideal justamente porque nos permite hacer un estudio un poquito más acotado. La cabecera municipal tiene 2.500 habitantes y el problema principal de Ixcateopan ha sido la alta incidencia de secuestros, principalmente también otros delitos de alto impacto. Pero para darles una idea, la tasa de secuestros en el país reportada es de 9 por 100.000 habitantes, aún suponiendo que existe una cifra negra muy importante, quizá podríamos pensar 90 por 100.000. Bueno, en Ixcateopan está alrededor de 600 por 100.000 habitantes. Entonces, es una población que ha vivido azotada por el pánico y la violencia en el crimen. Aquí, bueno, hay muchísimos patrones sociocriminales en la zona. Realmente Ixcateopan es una población que más que, ya empieza a ocurrir, más que ser, iba a decir productora, pero es que no sé, ahorita no me viene otra palabra. Más que tener pobladores que están involucrados de manera activa en las redes de delincuencia organizada, que sí los empieza a ver, son poblaciones que se consideran subyugadas al crimen organizado, que son explotadas económicamente por el crimen organizado. Para el desarrollo del modelo consideramos 3 etapas, fue la evaluación, la intervención y la reevaluación. No puedo ahondar en el diagnóstico, realmente no voy a poder ahondar en muchísimos de los resultados que tenemos, porque me voy a enfocar justamente en el modelo psicosocial, específicamente aquellas medidas que utilizamos para la prevención de la violencia. Lo que, bueno, puedo resumir es que la evaluación se hizo de manera cualitativa y cuantitativa. En el caso de la evaluación cualitativa, realizamos entrevistas a profundidad, talleres de diagnóstico participativo y un análisis importante de la red de servicios de salud. Y en la evaluación cuantitativa, entrevistamos a pacientes de los centros de salud, esto bueno porque a nivel de seguridad no se podía realizar entrevistas casa por casa, sobre todo al principio, que no nos tenían identificados en la zona. Entonces nos abocamos en los pacientes o en los sujetos que utilizan el centro de salud de manera habitual, lo cual es la mayor parte de la población en realidad. Y ahí quisimos evaluar la prevalencia de algunos trastornos mentales, la frecuencia de otros tipos de violencia en la comunidad, el modo en el que los sujetos emplean los recursos de salud mental y, algo importante, cuáles son las problemáticas y necesidades que ellos identifican. Esto es muy importante porque no podemos llegar con la propuesta de un modelo, que es uno de los grandes errores de los programas gubernamentales. Se llegan a proponer modelos de manera vertical, ¿no? O sea, yo llego a Estado y te digo que esto es lo que a ti te va a funcionar. Si no se crea el modelo con la comunidad, esto no sirve de nada. O sea, la comunidad tiene que aceptar, la comunidad tiene que validar el modelo y la comunidad tiene que parear el modelo con sus propias necesidades. Ese es uno de los grandes puntos que tenemos que empezar a considerar al momento de diseñar intervenciones desde políticas públicas. También aplicamos, que aquí es donde voy a darles un poquito más de resultados, instrumentos para los niños, niñas y adolescentes de primaria, secundaria y bachillerato. Estos instrumentos buscaron evaluar la presencia de algunos síntomas de trastornos mentales, como la sintomatología depresiva y otros. Y también nos concentramos en evaluar la aceptación de la violencia en los niños a los que se les aplicaron los instrumentos y también en los profesores que trabajan con estos niños y en los padres y madres de familia. La aceptación de la violencia es algo muy importante porque es el primer eslabón en la normalización de la violencia.
La teoría de cambio dice que lo primero que tenemos que hacer para cambiar es cambiar la concepción que tenemos de la aceptación de una conducta. Entonces, la aceptación de la violencia la consideramos como el primer eslabón. Mientras yo crea que golpear es correcto, mientras yo crea que la manera de resolver un conflicto es en el uso de la violencia, pues la probabilidad que yo tengo de incidir en esas conductas es nula. Buscamos entonces medir la aceptación de la violencia en el ámbito familiar, escolar, la violencia sexual y de género. Medir también algunos conceptos de igualdad de género, es decir, que tanto se considera que, por ejemplo, la valía de los hombres y las mujeres son similares, que tanto se considera que hombres y mujeres pueden desempeñar los mismos trabajos, es decir, la asignación de algunos roles que hablan de hegemonía masculina sobre el género femenino, y también la violencia en el ámbito escolar y familiar, conductas ya directamente. Para esta evaluación, les comento que utilizamos un instrumento desarrollado por UNICEF que se ha utilizado ya en distintos distintos contextos de países en vías de desarrollo. Entonces, bueno, es un instrumento que ha sido adecuadamente validado, no en México, pero se ha utilizado en Colombia y en otros lugares de habla hispana. Esto es un ejemplo únicamente de algunas cosas que encontramos sobre la aceptación de la violencia. Entonces, les preguntamos a los niños y las niñas qué tan aceptable era la violencia física por parte de los padres como método de crianza. Algo importante aquí es que pusimos distintas condiciones. Entonces, les preguntamos, ¿qué tan aceptable te parece que tu papá te pegue si no lo obedeces? ¿Qué tan aceptable te parece que tu papá te pegue si no haces la tarea? ¿Qué tan aceptable te parece que tu papá te pegue si te peleas con tus hermanos? Y lo que vimos es cuántos niños consideraban que sí era aceptable el uso de la violencia física en algún tipo de contexto como un método de crianza. Bueno, aquí pueden ver que el 58.7% de las niñas consideran que es aceptable el ser golpeadas por los padres. El porcentaje de niños que consideran que puede ser aceptable esta conducta es un poquito más baja, pero aún así sigue siendo llamativamente alta. En el caso de los adolescentes, bueno, lo que encontramos es que la aceptación de la violencia sí es menor, es decir, parece que los niños tienen una mayor aceptación de la violencia como método de crianza que los adolescentes, que quizá obviamente ya tienen un proceso de reflexión mayor respecto a lo que estas conductas implican. Sin embargo, vemos que en el caso de los hombres, la tercera parte sí consideran que es aceptable el uso de violencia física, contra más o menos la cuarta parte de las mujeres en la adolescencia secundaria y bachillerato. Este dato a mí me pareció un poco escalofriante, que es la aceptación de la violencia física por parte del miembro masculino de la pareja. Esta es la respuesta que dieron los adolescentes. Como pueden ver, el 41% de los hombres consideraron que es aceptable golpear a las mujeres en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si la mujer no lo obedece o la mujer piensa que está saliendo con otra persona o no llega a la hora que se había acordado o no realiza de manera adecuada las tareas del hogar, 41% de los adolescentes creen que la forma de resolver este conflicto es con violencia física. Y la tercera parte de las mujeres también aceptan este tipo de relación. ¿Qué hicimos con toda la evaluación? Les digo, son en distintos niveles. Acomodamos el diagnóstico y buscamos que esto se pareara con el tipo de modelo de intervención. Algo importante aquí es que nuestra capacidad de incidencia no incluye la cobertura de servicios básicos, y eso sí es una deficiencia del modelo, pero la realidad es que necesitamos en ese sentido que otras instituciones se suban, ¿no? Como en este tipo de intervenciones. Se pueden hacer proyectos muy interesantes de fomento laboral, por ejemplo, que se han realizado, es decir, sí hay manera de ampliarlo. La verdad es que nosotros no entramos en la parte de cobertura de servicios básicos, únicamente en los siguientes dos niveles. Para el planteamiento de aquellas acciones psicosociales utilizamos también algo que se llama modelo ecológico para la resiliencia comunitaria y prevención de la violencia, que nos dice que en realidad para que esto sea eficaz tenemos que actuar en 4 niveles: el entorno individual, el entorno relacional, el entorno comunitario y el entorno social. Nuestros ejes en la intervención fue el establecimiento de capacidades locales para la atención a la salud mental, el fortalecimiento de los entornos familiares a través de herramientas de parentalidad positiva y construcción de paz en el hogar, el fortalecimiento de los entornos escolares a través de una promoción de la cultura de paz y la construcción de espacios comunitarios a través de un modelo de casa juvenil. Bien, entonces voy a hablarles brevemente en el tiempo que tengo de dos de las intervenciones que hicimos. Una es el desarrollo de un programa que buscó un cambio en la aceptación de la violencia. Hicimos dos. Uno fue la construcción de paz en el hogar y el otro fue el taller orientado a los profesores. Para la construcción de paz en el hogar, lo que buscamos es
hay algunas herramientas que ya se han utilizado, es decir, no es desarrollar particularmente algo nuevo, pero sí mezclamos distintas metodologías. Entonces, se ha utilizado muchas veces la metodología triple P, que lo que busca es fomentar la parentalidad positiva, pero nosotros mezclamos mucho esta metodología con habilidades para la transformación del conflicto, es decir, cómo nosotros logramos negociar de manera no violenta el conflicto, cómo hacemos para que el conflicto no se visualice como una puerta directa a la violencia. Y hay metodologías que se han utilizado ya de manera recurrente en todo el mundo para ayudar a la resolución no violenta de conflictos. Entonces, el programa básicamente intentó unir estas dos variables junto con la reflexión sobre el impacto que la violencia tiene en la salud mental. Lo que hicimos fue trabajar con grupos de padres y de madres de preescolar y de primaria y se desarrolló un programa de 10 sesiones en el que abordamos, como les comentaba, algunas cosas que tienen que ver con parentalidad positiva, herramientas para la transformación de conflicto, reflexiones acerca del impacto de la violencia y también el fomento de algunas habilidades para la resiliencia de los padres, como autoconocimiento y autocuidado. Se hizo la convocatoria de los participantes a través de una convocatoria abierta, es decir, no era una participación obligada, y de las padres y madres que acudieron lo que hicimos fue formar dos grupos, formaron grupos, activos y un grupo control. Aproximadamente el 50% de los participantes en el grupo activo completó por lo menos 3 sesiones y, bueno, como era de esperarse, la mayor parte de aquellos sujetos que acudieron fueron mujeres, es decir, los padres no respondieron mucho a la convocatoria. Para analizarlo, dividimos el grupo en 3. Las madres que fueron a más del 50% de las sesiones, las madres que fueron a menos del 50% de las sesiones y el grupo control. A todos estos grupos los evaluamos antes y después. Bueno, aquí son uno de los resultados que tenemos, es que sí logramos una disminución en la aceptación de la violencia física infantil. Esto tanto en aquellas madres que acudieron a más del 50% de los talleres como aquellas que acudieron a menos del 50%. Todavía tenemos que analizar cuáles son aquellas sesiones que parecen ser clave para el cambio, porque es importante ver que con menos del 50% de las sesiones se logra el cambio, quiere decir que podemos usar un programa más breve. Encontramos también una disminución en padres y madres de la aceptación de la violencia de maestros hacia alumnos, porque también se ha validado el uso de la violencia como una técnica de educación por parte de los profesores. Y en algo que llamamos un índice de diferencias de género, que tiene que ver con la concepción de que existe una superioridad del hombre sobre la mujer en cuanto a derechos y acciones. Las madres participantes también tuvieron una disminución importante, es decir, que de alguna manera reafirmaron sus conceptos de igualdad de género. Bueno, justo. Y ahora voy a resumirles un poco de los resultados del programa de Educación con Dignidad. El programa de Educación con Dignidad se enfocó sobre todo a fortalecer herramientas socioemocionales para la resiliencia, darles a los profesores y a los alumnos herramientas para la transformación de conflicto y combinar algunas herramientas o metodologías que pueden favorecer el manejo de grupos. Esto es importante porque, bueno, la gente que ha trabajado con profesores, la verdad es que las técnicas pedagógicas que muchas veces se utilizan no son precisamente técnicas que favorezcan un ambiente de mejora, bueno, más bien una mejora en el ambiente escolar. Algo que creo que vale la pena mencionar de este programa y que sí es muy novedoso es que se han hecho muchos intentos por parte de la SEP de introducir programas para habilidades para la vida o mejorar el ambiente escolar, pero tienen una gran deficiencia. Y es que no trabajan con los profesores, primero. O sea, los profesores son también receptores de violencia en la comunidad. Los profesores validan la violencia y los profesores replican la violencia. ¿Cómo puedo yo pensar que le voy a dar a un profesor un manual de 10 habilidades para la vida y si él mismo considera que es válido golpear a los niños? Si él mismo considera que los hombres son superiores a las mujeres, si él mismo no tiene habilidades de control emocional, ¿cómo voy a pretender que le enseñe a los niños o que les transmita este tipo de habilidades? Y por eso nosotros trabajamos primero muy a fondo con los profesores. Entonces fue una sesión, fueron 10 sesiones en las cuales abordamos temáticas similares a las que abordamos con los padres, es decir, algunas habilidades para la vida que fomentan la resiliencia, reflexiona respecto al impacto que tiene la violencia en ellos mismos y en los demás, habilidades para la resolución del conflicto, también el cómo establecer límites y acuerdos al interior del aula escolar sin utilizar la violencia, y nos enfocamos muchísimo en enseñarles herramientas para la transformación del conflicto, como la metodología de los círculos de paz, la motivación del aprendizaje a través de las artes participativas, que eso es otro método que funciona bien, y de los juegos cooperativos, que son estrategias que se ha visto que tienen una gran capacidad para la transformación del conflicto.
Después lo que utilizamos en cuanto al programa fue un poquito diferente, el que usamos para preescolar y primaria que el de secundario y bachillerato, evidentemente, pero los temas centrales son los mismos, solo enfocamos de manera un poquito diferente el establecimiento de límites, por ejemplo. Y en la segunda etapa de lo que se trató es que los profesores trabajaran ya con los alumnos, es decir, una vez que ellos se habían sensibilizado y habían aprendido las herramientas, eran capaces de transmitirlo a los alumnos de manera más efectiva. Entonces, se hizo un proceso de acompañamiento en la transmisión de estas habilidades hacia los alumnos. En el caso de preescolar, estas fueron las temáticas en las cuales nosotros nos enfocamos. Fue mucho que tiene que ver con habilidad de reconocimiento de emociones en los niños, manejo del estrés, enseñarles algunas herramientas para la transformación de conflicto y que aplicaran en aula estrategias de disciplina asertiva, es decir, acompañarlos a ellos, aunque sea en una ocasión, para ver cómo aplican las herramientas. Para primaria y secundaria, las temáticas fueron autoconocimiento, reconocimiento y manejo de emociones, herramientas para la resiliencia, manejo del conflicto, comunicación no violenta, roles y estereotipos de género y algunas metodologías de participación, cooperación y consenso. Bueno, me voy directamente a los resultados. Estos son los resultados que obtuvimos en los profesores. Intervenimos más o menos con 57 profesores, pero aquí están únicamente los profesores de primaria y preescolar. Eso no voy a entrar en detalles de por qué evaluamos de manera separada el otro grupo. Pero bueno, sí encontramos lo mismo, que hubo un cambio en la aceptación de la violencia en algunos rubros. Por ejemplo, la aceptación de violencia de la pareja de hombres hacia mujeres, la aceptación del ejercicio de la violencia de profesores hacia alumnos. Y vimos también si había cambios en la aceptación de la violencia de los alumnos después de la intervención. Algo que es importante es que intentamos analizar por separado a aquellos niños cuyas madres habían participado en los talleres, porque tenemos la teoría de que van a ser, obviamente la intervención multimodal va a ser mejor que la unimodal. Bueno, lo que encontramos considerando el valor inicial es que en aquellos niños cuyas madres habían participado en el taller, tuvieron una mayor disminución en la aceptación de la violencia respecto a sus pares. Es decir, parece ser que sí es una intervención, ¿no?, que por sí misma genera en el niño un cambio, ¿sí? Y en el caso de los grupos controles no vimos un cambio significativo cuando los dividimos de esta manera. Y en el caso de los alumnos de secundaria encontramos que sí hubo una disminución en la aceptación de la violencia de maestros hacia alumnos, en la aceptación de la violencia física de padres a hijos y algo importante, un incremento en algo que llamamos índice de control emocional, es decir, qué tanto el adolescente considera que puede controlar sus emociones negativas en un momento que se encuentra enojada, qué tantas herramientas conoce para realizar el control de actitudes violentas. Algo aquí interesante fue que intentamos medir también si los adolescentes habían percibido, esto perdón es de niños y en primaria, si habían percibido algún tipo de cambio en las actitudes de crianza en aquellos niños cuyas madres habían participado en los talleres. Lo que sí logramos ver es que hubo un incremento en el índice de parentalidad positiva de la madre únicamente en aquellos niños cuyas madres habían participado en los talleres, en referencia a los niños que consideramos dentro del grupo control y el resto de los niños que no acudieron sus madres, porque también es un grupo particular, obviamente con otras características, ¿no?, que vale la pena reflexionar de manera independiente. Y algo interesante es que a lo largo del tiempo ocurrió lo contrario con los padres. El índice de parentalidad positiva del padre disminuyó. Y esto se relaciona mucho con que con el crecimiento existe muchas veces un desapego de los padres hacia los hijos. Bueno, ya para terminar, puedo hablar de que hubo otros cambios significativos. Aquí solamente les estoy mostrando algunos. Por ejemplo, los alumnos sí consideraron o sí cambiaron su percepción respecto a la igualdad de género. Esto considerando tanto la totalidad de los grupos, o sea, todos los alumnos que participaron en el modelo, como aquellos cuyos padres participaron. Entonces vimos que aquí realmente la participación de los padres, de las madres en el taller no tuvo una influencia directa, sino el efecto total de la intervención con los chicos. Y bueno, esto sería todo por el momento.